Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Eduardo Porcarelli, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Mayerlin? Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Un saludo especial a nuestra invitada de la mañana de hoy. Nosotros estamos por aquí en cabina muy felices y contentos de poder acompañarles hoy viernes 9 de septiembre. Así vamos, mis amigos. Así Muchas vamos. Gracias, Mayerliana. Tenemos como invitada a la monja budista zen venezolana Marina Chinjí Tirado Misle, de profesión diseñadora gráfica originalmente, pero Marina es discípula del Sensei Ibsen Gaku Mansen Karuget desde 1990 hasta el 2010. Es responsable del Zen en Caracas a partir de 1993, donde enseña en su dojo ordenada de monja Zen por el Sensei Ibsen Karuget en 1995, fundadora y presidenta hasta la fecha del Centro Zen Bodai-shin. A partir del 2014 se convirtió en instructora de Zen autorizada por la Asociación Zen Internacional de Francia. Ha representado en distintos eventos a este dojo vinculados con cumbres sobre budismo en el 2014 en Japón, 2017 Sri Lanka, etc. Imparte formación para docentes en conciencia plena para niños, para Venezuela y México. Bienvenida la monja zen Marina Chinjí Tirado. Un placer tenerla en el Séptimo Laberinto. Buenos días, buenos días. Queremos preguntarle sobre la ley del karma. Uno sabe que está muy vinculada con regiones orientales, específicamente con el budismo, el hinduismo, el jainismo, pero en el argot popular es un concepto que mucha gente lo maneja, ¿no? Cuando alguien le está causando un daño a otra persona, le dice ese es mi karma, o cuando está en una situación problemática, el común de la gente dice ese es mi karma, cómo me libraré de este karma. Si bien es un concepto que desde el punto de vista filosófico, religioso, es muy complejo, elaborado, es un concepto que ha logrado colarse al público. ¿Qué nos puede decir en general de qué es el karma? ¿Qué definición tiene el karma? ¿Qué conceptualización tiene, para entrar más en detalle? Y la gente usa la palabra karma de forma no son las adecuadas, vamos a decir así, o no de la forma correcta. Tienen la tendencia a utilizarlo quizás viendo desde una visión a lo mejor hinduista o una mezcla allí, pero en el budismo realmente karma es una ley. Acción causa una reacción. Porque si hay una cosa que tiene, que la gente utiliza malamente, es precisamente el concepto de la ley del karma. Y una de las cosas que yo le quería preguntar, maestra, ¿el karma no necesariamente tiene que ser malo? No, no, para nada. Precisamente por eso les comenté que es una ley. Acción y reacción. Entonces, todo lo que producimos, vamos a ponerle ese nombre, en nuestra vida, produce acciones buenas o malas. Las acciones buenas, por supuesto, que tienen esas reacciones buenas. Y por el contrario, bueno, por supuesto que el otro lado, que malo, que produce reacciones malas. Ahora, no es solamente, aquí hay que entender algo muy importante, que el karma se produce tanto con la mente, con el cuerpo y con el habla. Es porque hablamos, pensamos y tenemos acciones físicas. Yo creo que de los tres, el menos evidente y el que nos cuesta más es el mental. Aunque el mental produce
nadie habla por hablar, uno lo piensa antes de hablar. A veces uno dice, bueno, hablé sin pensar. Es muy difícil que eso suceda. Pasa que es sumamente rápido y sutil. Entonces, y lo mismo con el cuerpo. Aunque hay reacciones a lo mejor un poco de defensa, intuitivas que salen allí. Pero el pensamiento juega un papel importantísimo en lo que es la ley del karma. Porque no todo el día o todo el tiempo en nuestra vida estamos con pensamientos virtuosos, inclusive hacia nosotros. Y eso produce o genera esa reacción que, bueno, es bastante complejo porque no siempre vamos a decir, es como un boomerang, ¿no? Y no siempre el boomerang se devuelve rápidamente. Entonces allí hay que tener en cuenta que nuestros pensamientos también ayudan a generar o karma negativo o karma positivo, si se le puede poner esos dos polos, ¿no? Porque también hay karma neutro. El karma neutro sería el que practicamos, sobre todo los que meditamos, porque no estamos haciendo nada, no estamos hablando y estamos tratando de dejar pasar los pensamientos, de manera de evitar cualquier producción de pensamientos, sean ni negativos ni positivos. Entonces ahí habría ese tipo de karma, vamos a decir, neutro. Eso es más que todo para las personas que tienen una práctica de meditación. En la vida cotidiana es muy difícil. También se puede mentalmente, pero estamos interactuando. Entonces, el karma se produce así, se manifiesta de esa manera, tanto por lo que es el habla, el cuerpo y la mente. Una pregunta, ¿cuáles son el porcentaje? Bueno, esto no se puede señalar en términos porcentuales, pero el peso del determinismo en el concepto de la ley del karma y el libre albedrío en manejar esa suerte de determinismo que pudiera tener el determinismo, no habría un determinismo, es una ley y es comprobable inclusive científicamente hablando. Ahora, y por eso es que se produce. Hay un maestro que, por cierto, esta noche tenemos una conferencia, reunión con él, que es un maestro de budismo Chan, que los invito a ustedes también a participar, en donde él pone un ejemplo que es muy bueno y muy ilustrativo. Está un tsunami, ¿verdad? El tsunami tiembla en un sitio y las placas tectónicas se mueven y comienza a levantar una ola. A lo mejor la persona que está justo debajo de la falla, a lo mejor no siente los efectos del tsunami. Siente como que se está levantando. Pero luego, más adelante, cuando en este caso un tsunami son las condiciones que tiene que ser una playa, o sea, tiene que llegar la ola y recorrer mucho espacio para que ella se levante muchos metros. Lo mismo pasa con el karma. Tú generas esa acción y cuando las condiciones son propicias, entonces se manifiesta el resultado de ese karma. Si las condiciones no están dadas, entonces el karma no se manifiesta o el resultado del karma. El libre albedrío está. Lo único, y yo no creo que en el budismo la gente no tenga libre albedrío, sino más bien me parece que todo lo contrario, o sea, ahí estamos más atentos de lo que hacemos, de nuestras acciones, porque eso también es parte, por ejemplo, en el budismo, es parte de la liberación. Si nosotros todo lo que de la manera en que vivimos y la manera en que estamos con los demás, es para el beneficio no solamente mío, sino de los otros. Entonces allí ya se está generando esa acción virtuosa ante los demás.
Y eso va a tener en algún momento resultados virtuosos tanto para mí como para las personas que están conmigo. Entonces, yo lo veo más como una alta, vamos a decir, conciencia de cómo debemos actuar y cómo deberíamos vivir, porque eso también nos libera del sufrimiento. Estamos más atentos a los demás, estamos más atentos a nuestras acciones en el momento en que haya porque hay momentos en que a veces uno hace acciones que no vienen de la intención, porque es que hablar del karma es bien complejo. Según el budismo, la intención también allí hace una acción fuerte. Si no hay intención, por ejemplo, alguien va manejando un vehículo y se le atraviesa un gato en la carretera y no lo ve y lo atropella, eso fue una acción, por supuesto, negativa, mató al gato, pero esa acción, él no estaba pensando en si en ese momento él no se dio cuenta y la persona no pudo hacer nada y sucedió eso, ahí se genera, pero no hay la fuerza, eso es como el barquito que está encima de la ola, no se genera la fuerza como que él ve el gato a 100 metros que tiene chance de frenar y más bien acelera y piensa, me lo voy a llevar y lo voy a matar y no me importa. Es diferente. Maestra, usted antes de irnos a la pausa nos puso un ejemplo bien interesante, que es el caso de un conductor que atropelló a un gatico, a un gato, a un animalito. Pero ahora pudo haber habido otra situación, es decir, no le dio tiempo de frenar o simplemente se propuso como meta, sí, lo voy a matar, lo voy a acabar. Ahora, en el primero de los casos, ahí no se despliega ninguna energía, ahí no hay ningún karma, pero en la segunda sí lo hay. No, perdón. Sí, en las dos se produce la acción, en las dos, pero como no hubo intención en la primera, pues y esa persona, lo más seguro es que la próxima vez va a estar muy atenta a que no le vuelva a pasar, probablemente no haya un efecto fuerte o considerable. En el segundo ejemplo, pues sí, ahí ya hay una intención, lo produjo tanto con la mente como con el cuerpo. Entonces, ahí ya el efecto sí es mayor. Ahora, para que se produzca el efecto, tiene que haber, porque sí, se tienen que generar las causas. Si no, el efecto probablemente no te alcanza. Y ojo, esto es según el budismo, ¿no? En el Zen en particular, lo que nosotros practicamos, lo importante es vivir en el ahora, en este momento presente y estar atento a todas nuestras acciones en este momento. Entonces, ahí es donde tenemos el chance de observarnos a nosotros mismos y estar mucho más atentos a nuestras acciones. Y por supuesto, que las cosas como un incidente del gato, que es la típica pregunta que hacen las personas cuando pasa algo que uno no lo puede evitar. Si uno está atento, claro, en ese caso puse un ejemplo bien complejo porque eso ha pasado muchísimas veces. O, por ejemplo, si te dicen no matar a ningún ser sintiente, pero vas caminando por la calle y pues pisar hormigas, bachacos, cositas, animalitos que están allí, pero tú no lo haces a propósito, no vas caminando como que pisando para matar a todos. Entonces, por supuesto que ahí podríamos decir que el determinismo no lo es porque hay que estar pendiente en lo que podemos realmente, es como el sentido común, en lo que podemos realmente
generar. O sea, si uno está consciente, pues genera menos karma. Estamos en este mundo, en esta situación como seres humanos, en donde interactuamos y hay muchas cosas que que pueden generar negatividad y a veces es muy difícil evitarlas. Lo importante es, como dije, estar atentos y tratar de lo menos posible lo que es las intenciones, o sea, la mente, qué es lo que pensamos, si nos satisfacemos cuando hacemos algo mal, si nos regocijamos con la maldad, por ejemplo. Eso genera mucho karma, mucha negatividad. Entonces, son oscuramientos de la mente. Entonces, eso es lo importante aquí, porque no es, no es que si hago esto, me produce esto. Sí, es así, pero hay maneras, vamos a decir, de trabajar sobre nosotros mismos para poder evitar las consecuencias de nuestras acciones. Hay formas. No es que es algo que nos condena. Aquí no hay un infierno ni un cielo, según el budismo. Lo vivimos aquí ahora y ahí es donde tenemos que estar conscientes. Ahora, me pregunto, maestra, si una persona en un momento determinado se puede convertir en el agente karmático de otra sin quererlo. Me pregunto ese caso de un excelente conductor que va manejando, cumple todas las reglas y bueno, y sin querer hay un accidente y en ese accidente esa persona causa la muerte de otras personas, pero digamos, desde el punto de vista del que causó el accidente, pues él no tuvo intención de causar el accidente en lo absoluto y siempre tuvo un comportamiento responsable, pero desde el punto de vista de las personas que fallecieron, esa persona que causó el accidente fue la que facilitó un desenlace fatal y de alguna manera pareciera como que fue un colaborador del desarrollo de un karma. ¿Es correcto esa visión de este caso en particular o cómo usted analizaría este caso? Yo quisiera agregarle a lo que preguntó Eduardo, perdóneme maestra, quisiera Perdón. agregarle, el karma se transmite. No. Ahí sí te digo que no de una. Ok. No hay transmisión de Sin karma. dudas. No, ni nadie es karma de otro. Oh, Lo ok. que pasa es que en ese caso estás elaborando, bueno, primero es bien complejo, porque probablemente hay acciones del pasado de cada una de esas personas ¿cómo se Involucradas. dice? Involucradas en el accidente que en algún momento hicieron algo y se crearon las condiciones y se produjo ese accidente. No quiero jalar las cosas como decimos nosotros por los pelos, ¿no? Ujú. Pero no quiere decir que la persona que en un accidente mata a otras es el karma de esas personas. El karma de esas personas, vamos a ponerlo así más simple, era morir en un accidente. Y el karma de la otra persona era producir ese sufrimiento para él, porque si queda vivo, bueno, va preso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que, ay, es que tú, bueno, por lo menos así no me lo han enseñado, es que esta persona a lo mejor en una vida pasada me hizo daño y ahora me está haciendo esto. No sé si es tan así y no quiero inventar, pero lo que sí puedo eh, decirles, o por lo menos evaluar un poco de la situación, es que cada una de esas personas incluidas que participaron en el hecho, tuvieron en algún momento, tuvieron una acción que al generarse las condiciones, al estar pasando por esa carretera y encontrarse con el otro carro, con las condiciones que pasó, surgió el accidente.
Ok. Pero el karma no se transmite a Ok, otros. ok. O sea, no entiendo no sé si es que me lo dices de que mi karma se le pega a otro. Exactamente, así, No, en ese sentido que no, le estoy no, no, diciendo. no. Se te pega el COVID, pero Que esa es no otra se te cosa. pega el karma. Y nadie es karma de otro O sea, directamente. sí, Y o sea, bueno, en el budismo tibetano quizás tienen una visión un poco más, vamos a decir, profunda del karma, y yo no quiero entrar porque no soy tan especialista, porque en el sentido de que en el Zen, lo importante, vuelvo y les repito, es tus acciones en el presente. Y tus acciones en el presente van a generar esa reacción en el futuro. Y las condiciones que tú tengas ahora son tus resultados para el futuro. Entonces así lo vemos. O sea, si yo ahorita estoy creando condiciones para generarme estar bien, feliz y en paz, y que mi familia esté bien, y que mis vecinos estén bien, o etcétera, etcétera, probablemente en un futuro, en el futuro inmediato o más tarde, pues también voy a recibir eso. Maestra, ya tenemos que ir a una nueva pausa comercial, pero le dejo un comentario y una Okay. pregunta para responderla al regreso. Uno Dime. de nuestras oyentes nos dice, en el budismo e hinduismo dicen que el karma es una energía que se desprende de cada uno de nosotros y condiciona cada una de las reencarnaciones que hemos tenido hasta llegar algún día a la perfección. Y otro de nuestros oyentes nos pregunta, ¿es cierto, realmente cierto que uno paga lo que hace en una vida o lo lleva como una cuenta por pagar? Y otro pregunta, ¿hay karmas grupales? Digamos, el karma de un país, el karma de un grupo familiar, etcétera. Ahí hay una manera, o sea, la palabra karma es una palabra en sánscrito o en pali, es kama, pero siempre con K. Eh, y viene, por supuesto, de la tradición desde antes del Buda. Es un concepto que ya en la época del Buda existía, en la época de los Vedas. Y el hinduismo tiene su forma de verlo y habla de eso, de las vidas pasadas, de que lo traes, lo arrastras de las vidas pasadas. En el budismo eh, no quiere decir que no sea así. Hay escuelas budistas en donde, como el budismo tibetano, en donde pues sí hablan de que, que mucho de las acciones de tus vidas pasadas pues pueden manifestarse. Pero hay un ejemplo que les voy a dar que es como que el que todas las escuelas de budismo estamos de acuerdo. Es la existencia como seres humanos, como ser humano. O sea, como, porque nacimos, tanto ustedes como yo, como seres humanos. Que para el budismo es uno de los estadios o renacimientos más, no elevados, pero uno de los más aptos para liberarse. Y es solamente a través de acciones en tus vidas pasadas es que puedes tener la capacidad o y las condiciones para que hayas renacido o conectado, reconectado, como decimos mejor en el budismo, que hayas reconectado en esta vida como ser humano. Inclusive lo comparan con una tortuga en un mar muy tranquilo, y esa tortuga está en el fondo del mar, pero ella cada 100 años sube a la superficie y arriba hay un aro flotando. Y algunas veces mete su cabeza por ese aro, pero otras veces no, pero es cada 100 años. Entonces, cada vez es la oportunidad que tenemos de ser seres humanos es cuando esa tortuga sube a la superficie y mete su cabeza en el aro. O sea, así de difícil es reconectar como ser humano según el budismo. Hay escuelas de budismo que dicen que
que esas acciones y esas reacciones, muchas, sus resultados son en esta vida. O sea, no hay que morir para recibir o tener, bueno, o ver los resultados del karma. Y dicen también que, bueno, que hay otros que esta vida no es suficiente y se puede generar para vidas futuras, como sobre todo, como es el karma positivo, como es el karma de ayudar a todos los seres a, a liberarse, que es como bien difícil, o sea, es un trabajo bien largo. Entonces, eso puede pasar. Ahora, no sé hasta qué punto eso sea así, pero eso es lo que hablan las escuelas budistas. Lo importante es tratar de no generar negatividad, ¿no? Como dicen, porse a las moscas, como decimos los venezolanos. Sí. Maestra, ¿podemos encontrar compatibilidad entre la ley del karma y la fe cristiana? Oye, buena pregunta, pero no sé si te la tengo la respuesta exacta y buena, pero yo creo que todas las religiones buscan la felicidad de de las personas que practican esa religión, que sean felices. Yo creo que eso es algo que nos une de todas las religiones. El amor también nos une. Y por supuesto que hay frases de Jesús que dice: no le hagas a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan. Yo no sé si eso se puede meter en el karma y no sé si habrá otra mejor. A lo mejor a ustedes se les ocurre algo, porque tengo, bueno, muchísimos años sin practicar. Yo nací en un hogar católico y por supuesto que mi juventud fue como católica, pero de lo que yo recuerdo o que puedo como juntar allí es no hacerle a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan, porque es así, eso también es karma. Si tú le haces daño a alguien, esa persona, si tú maltratas a alguien, vamos a lo más simple, si tú tratas mal a alguien, esa persona te va a tratar mal. Y eso ya está ahí. Y ahí el karma, ese sí fue rapidito. O, por ejemplo, tú golpeas a alguien y esa persona, habrán algunas personas que se queden tranquilas y no hagan nada, pero lo más seguro es que después no te quieran volver a ver. O puede haber alguien tan violento como tú y se lo pusiste facilito porque a lo mejor él también tenía las condiciones para que esa acción se les retornara y te van a devolver el golpe. Este, pero no sé exactamente si hay otras acciones en el catolicismo, pero creo creo que es importante para todos los seres humanos la ley del karma, la ley de acción y reacción. Yo creo que cualquier ser humano de cualquier creencia podría practicarla sin ningún problema, porque más bien evitaríamos que mucha gente haga daño, porque cuando nos damos cuenta de que haciendo daño a los demás, me estaban preguntando sobre el karma colectivo. Exacto, y el caso de ¿Se oye? Venezuela, si lo que se vive en Venezuela es una suerte de karma colectivo, o en otros países, por supuesto. Probablemente, y claro, es cuando se genera mucha negatividad, eso es una energía y queda allí y se manifiesta de diferentes formas. Este, creamos condiciones, y digo creamos porque, bueno, yo soy venezolana y vivo aquí, pero se crean las condiciones para que surja algo que está en nuestras manos que surja, no en manos de otros. Entonces, por supuesto que todo lo que se produzca y se genere en un país, en una familia, en una sociedad, es producto de las personas que estuvieron allí, porque lo creamos en la mente. La rabia, el odio, el resentimiento, el egoísmo.
y por supuesto que se manifiesta. Todo lo que creamos en nuestra mente se manifiesta. Ahora, ¿dónde, el por qué, cómo? Es muy complejo. Claro, Son claro, muchos factores, por supuesto. muchísimos factores. Y en el caso de la resurrección, que es parte vital de esa fe cristiana, ¿Cómo así? sí, por ejemplo, la fe cristiana nos dice que nuestro cuerpo no será ni reciclado ni aniquilado, sino que el destino final es volver, la resurrección de Cristo, por ejemplo. Sí, Eh, pero no sé, pero porque viene con... inclusive no sé ni siquiera si la reencarnación, y honestamente, ¿no? Desde mi opinión, yo no sé si ni siquiera la reencarnación o la reconexión, este, no me he muerto todavía, no sé si existe, ¿no? Ahí es un acto de fe, por ejemplo, en el catolicismo, ¿no? Creer en la resurrección de Cristo. En el budismo no hay dogma de fe, entonces simplemente uno experimenta esta vida y trata de acumular acciones positivas, de manera de que si de verdad no uno, porque el ego ni el cuerpo reconecta, lo que reconecta es la conciencia. Y el karma, eh, según el budismo, que no me quiero meter en camisa de once varas porque es un poco complicado, según el budismo, pues solamente vamos a decir, la acumulación en la conciencia es lo que reconecta en la próxima vida. El ego, no. El ego muere con el cuerpo. Y la mente ordinaria también. Porque eso es ilusión, es de esta vida. Eso no reconecta. Es la conciencia. Es toda la acumulación en esa conciencia. Pero no sé, no he vuelto de la otra vida. Y no sé si es así. Muy Una, bueno. Pero bueno, eso es lo que según el budismo. una Lo pregunta que demás sería mi opinión personal. nos hace un oyente, nos dice, ¿cómo podemos saber si lo que nos está pasando forma parte de un karma? ¿Hay alguna manera de ponderar ello? Yo recuerdo un ejemplo que yo leí en un libro que el karma es como sal en un vasito de agua y para disolverlo hay que echar más agua y esa más agua para disolver esa sal es más buenas acciones, ¿no? Pero volviendo a esa pregunta, ¿cómo saber e identificar en nuestro día a día si una situación es karmática o no? Una situación que puede ser difícil y es simplemente para Ujú. generar buen karma y no para pagar un mal karma. Bueno, ahí el Zen es muy exacto. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos saber por qué nos está pasando las cosas ahora, simplemente hay que observar el pasado. ¿Cuáles fueron mis acciones, mi forma de vivir en el pasado de esta vida, ¿no? Ojo, Claro. lo demás es imaginación, especulación. Estoy hablando de esta vida. Si ahorita yo tengo, no sé, tales problemas o tales angustias o tales cosas que me están pasando, solamente hay que hacer algo que es voltear al pasado, que ya pasó, que ya no existe, pero tenemos el recuerdo. Entonces vamos a ver qué fue lo que produjo mi situación actual. Mi situación actual vamos a hablar del karma inmediato. Es ese karma esas son esas acciones que tú produces. Es como si yo hubiera querido ser médico. Si yo hubiera estudiado medicina, sería médico. No hubiera sido, bueno, yo estudié diseño gráfico, yo me fui por otra parte, pero si yo hubiera estudiado medicina, hubiera sido médico. Pero yo no puedo quedarme con yo quiero ser médico y no estudiar, o yo quiero hacer tal cosa, o yo quiero tener tal otra cosa
y no hacer absolutamente nada para que eso se produzca. Hay que crear las condiciones para que produzcan una causa. Entonces, si yo en este momento estoy sufriendo y estoy mal, hay algo. Lo que pasa es que allí hay que ser muy honesto, porque normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la responsabilidad de nuestra acción, de nuestro malestar, de nuestro sufrimiento, en manos de otro. Ah, bueno, fue porque fulanito me hizo tal cosa o porque tal cosa me pasó, pero todo afuera, afuera de nosotros. Y para poderlo ver, en el caso del Zen, ¿qué es lo que es? Bueno, la práctica del Zen, en donde allí desde el silencio de la práctica tú puedes observar, no analizar ni entablar ahí un diálogo, observar, porque va a aparecer, van a surgir, porque son recuerdos y tenemos el aferramiento, y el aferramiento nos hace que eso brote. Entonces va a surgir cosas que uno ha hecho en el pasado y te hacen darte cuenta. Es como que te cae la locha, te cae el 20, como dicen los mexicanos o los venezolanos decimos la locha. Te das cuenta y ahí ya es como que, lo voy a decir de una manera muy simplista, pero no es así, es como que ya lo quemas, lo pasas, lo observaste, lo viste y ya está, ya viste la causa y ya la acción desaparece, pero hay que experimentarlo. Claro. Una pregunta es, o sea que es cierto lo que mucha gente dice cuando le están pasando muchas cosas raras, no consigue trabajo, mala suerte, o sea, a veces que las expresiones, y yo la escucho mucho en Venezuela, eh, ¿cuál será el karma que estoy pagando? Bueno, sí, lo que pasa es que lo utilizan, como digo, lo utilizan muy a la ligera, ¿no? Mm. Es preferible decir, bueno, ¿qué acción habré hecho yo para merecerme esto, para que me produzca eso, ¿no? Eso sería, aunque claro, pero también cuando estás bien, cuando las cosas están saliendo bien, también podrías decir lo mismo. ¿Qué karma tan bueno hice para que esto se generara? O sea, solamente utilizan karma cuando hay algo negativo. Claro. Y no es solamente para lo negativo. Entonces, por supuesto que los frutos positivos del karma normalmente los dejamos pasar y ahí es donde deberíamos enfocarnos. Hay un oyente que nos dice, bueno, yo estoy pagando un karma porque será que yo le robé el tetero al niño Jesús, ¿no? Pero bueno, en conclusión podemos decir, para el Zen, el karma es un concepto que se debe, una ley que se debe abordar en tiempo presente. Sí. Adicionalmente, que no hay esa suerte de determinismo infalible como uno lo ve, sino con buenas acciones nosotros podemos compensar ese mal karma que hemos generado en otras vidas o que estamos generando en esta vida presente. O sea que una actitud es hacer constantemente buenas acciones. Pero yo también me pregunto, el Zen tiene mucho en la meditación Zen de acercarse a los objetos de meditación o a lo que se medita no desde un punto de vista racional, sino tratar de entrar a la esencia de cada cosa intuitivamente para poder entenderla mejor. Eso puede suceder cuando se está meditando sobre el karma también. Sí, bueno, en el Zen no tenemos un objeto, De o sea, meditación. tenemos, no ponemos, sí, en la meditación, en el que se llama Zazen, no ponemos un objeto y meditamos sobre eso o sobre un concepto. El hecho simplemente de dejar pasar absolutamente los pensamientos, eso te va eh, soltando, ese soltar, ese dejar pasar, te va ayudando a que todos esos aferramientos, sobre todo negativos que tenemos,
desaparezcan y surja una mente más pura, más clara. Y allí es donde comienzas a generar karma bueno o karma virtuoso. Entonces, porque vivimos, y por eso que yo dije que uno de los el karma más fuerte y el más difícil de identificar es el mental, es lo que producimos con nuestra mente, porque estamos aferrados a eso y no lo queremos soltar. Entonces, en el zazen, en la meditación, como dejamos pasar todo lo que aparece en nuestro mental, hasta eso se pasa. Okay. Y nos da más claridad para darnos cuenta de nuestra condición actual y de cuáles fueron las acciones del pasado. Es mucho más lúcido porque soltamos el aferramiento que tenemos al sufrimiento. Hay otra cosa importante que también, uno de los factores importantísimos para, vamos a decir, disminuir la acción del karma, es arrepentirse y no volverlo a hacer más. Okay. Si, por ejemplo, alguien mata a alguien con una pistola, con un cuchillo, con lo que sea, pero va y lo mata porque lo quiere matar, pero esa persona se arrepiente de todo corazón y no lo vuelve a hacer más, no quiere decir que el karma no lo va a alcanzar, ojo. Claro que sí, pero seguramente las condiciones van a ser menores. Pero tiene que haber un arrepentimiento profundo, en ese caso, ¿no? Que puse uno de los ejemplos más duros. Pero en cualquier cosa que nos pase, cualquier error que cometamos, cualquier daño que le hagamos a otra persona o a nosotros mismos, hay que arrepentirse y dejar de hacerlo. Muy bien. Maestra, ha sido un verdadero placer tenerla en el séptimo laberinto. Estuvimos conversando con la maestra Marina Chini Tirado, maestra de budismo Zen desde Caracas, Venezuela, en el séptimo laberinto. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Mayerlin. Muchas gracias a todo el público y los esperamos la próxima semana. Gracias a ustedes. Excelente conversación.